Estamos con don José Luis Ugarte, que es abogado de la Universidad de Chile, tiene estudios en la Universidad de Salamanca, es director de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, y además es un ya habitual opinante en el diario electrónico El Mostrador. Yo te he visto hartos artículos, hay varios, por lo menos 3. Entonces ese es un número muy significativo. Pero bueno, pero además, tú, junto con otras personas, en su mayoría abogados, acaban de, hace un mes, lanzar un texto que se llama Manifiesto Laboral. ¿Nos podría contar, José Luis, qué es este manifiesto laboral, de qué se trata y cuáles son los aspectos relevantes del manifiesto laboral? Mira, el manifiesto tuvo el origen de esa idea, es expresar, poner en el papel, en nuestra opinión, la dirección que debía tomar el modelo laboral chileno ante la falta de capacidad de los trabajadores de levantar una propuesta. Entonces nos parecía que había una influencia absolutamente exagerada de los centros de estudio vinculados tanto a la derecha como incluso a la concertación, que imponían la idea en el debate laboral. La idea del manifiesto era personas que no están vinculados a ningún centro en particular, a ningún partido político en particular, poner un conjunto de ideas para el debate laboral y especialmente al servicio de los trabajadores, en el sentido que está mirado desde el avance de la perspectiva de los trabajadores, no desde la perspectiva empresarial ni la flexibilidad, etc. Y por lo tanto el manifiesto trata de poner las grandes líneas, porque no es un programa detallado, son las grandes líneas hacia dónde debería ir una reforma laboral y permitir a los trabajadores, fíjate, una cosa que en mi opinión ha estado ausente hasta ahora, que pueden evaluar hacia dónde van los reformas. Por ejemplo, para un caso, la ley de subcontratación fue un magro avance mirado desde ese manifiesto, porque la ley de subcontratación, que se presentó como el gran avance durante la concertación, no significó ningún cambio en términos de los pilares del modelo laboral. El manifiesto busca que los trabajadores puedan evaluar que hay cambios legales que sirven y hay cambios legales que no sirven y hay cambios intrascendentes. En los últimos 20 y tantos años los cambios legales en materia laboral han sido básicamente intrascendentes. No han habido cambios relevantes desde la perspectiva de la estructura del plan laboral. Por eso el manifiesto quería poner eso en palabras. Oye, ¿y a qué se debe esta intrascendencia de los cambios que se han producido? Porque el plan laboral se mantiene intacto para efecto práctico. Sí, eso es mi opinión, porque en el sector político que debería estar más claro en esto que en la izquierda no hay acuerdo sobre lo que se quiere hacer con el tema laboral. Esto tiene una manifestación paradigmática ahora. El único tema donde no hay programa de la nueva mayoría es los temas laborales, porque el tema laboral suscita desacuerdo en la propia izquierda. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con el tema tributario, a diferencia de lo que ocurre con el tema incluso constitucional, el consenso político es mucho más difícil de lograr en términos laborales. Y ahí la pregunta interesante es ¿qué hace tan difícil el tema laboral? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Por qué Chile es el país que registra menos avance en cuestiones laborales de los que transitaron hacia la democracia en la última década? Esa es la pregunta fundamental. La respuesta, claro, muy sencilla. Bueno, a ver, sencillo entre comillas. Yo estaba justo por escribir algo de esto, que es que es mucho más fácil hacer una reforma tributaria, e incluso es más fácil, esto suena realmente sorprendente, hacer una reforma constitucional. ¿Cuál es el problema de la reforma laboral? Que en la reforma laboral no solo se reparte dinero ni recursos económicos, sino que el tema laboral significa el reparto del poder. Basta mirar lo que pasa en Europa. Si uno mira en Europa, el gran mecanismo de defensa que han tenido hoy día los ciudadanos ante los programas políticos de los gobiernos europeos ha sido el mecanismo de la huelga, que es un mecanismo típicamente laboral, que es, a propósito, uno de los que no se ha reformado en esta transición. Por lo tanto, el problema del tema laboral es que ya hay poder entre medio. O sea, es mucho más fácil que la élite empresarial en Chile esté dispuesta a ceder dinero y a ceder posiciones de poder, como ocurre con la relación laboral. Eso pasa porque los trabajadores y la cultura laboral entienda que la relación laboral no es una relación de intercambio de salario por trabajo, es además una relación de poder.
donde alguien manda y otro obedece. Bueno, si tú subes en esa relación laboral a nivel nacional, lo que tú tienes fundamentalmente al sindicato como un actor político. Y eso complejiza la democracia, hace más difícil gobernar un país. Por eso que el tema laboral despierta todos los fantasmas de las sociedades. Y el caso chileno es un ejemplo de libro. Oye, pero la nueva mayoría tiene a Juan Somaría, el ex director de la OIT, entiendo, a cargo de los temas laborales. Y eso es una garantía de estar con alguien que conoce el tema y pareciera ser un aporte. En mi opinión no tiene que ver con los nombres. En mi opinión pienso que el tema laboral va a desatar los antiguos fantasmas de la concertación, entre los podríamos llamar neoliberales de la concertación, que estuvieron en los ministerios de Hacienda básicamente en estos años, y el lado más social o político de la concertación, que quiere cambios relevantes. Es evidente que hay un actor que falta y que hace que esta discusión no se cierre, que es los trabajadores. Los estudiantes lograron zafar esa discusión. No es que los estudiantes, en mi opinión, hayan convencido a los neoliberales de la concertación que hay que hacer cambios profundos. Es que impusieron la realidad política desde el punto de vista de su perspectiva. En el problema laboral, el gran ausente son los trabajadores. Los trabajadores no tienen capacidad de presionar al sistema político y romper esta especie de empate que se está produciendo en el sentido de que lo laboral no hay que tocarlo o que hay que hacer reformas muy cosméticas. En mi opinión, gente de la concertación participó en una suerte de propuestas que hizo en torno a la Universidad Adolfo Ibáñez, que ahora es gente que está buena parte ahí en el comando de la nueva mayoría. Es una propuesta de bagatela, o sea, si tú la miras, ahí volvemos a lo mismo, son reformas menores que no afectan el eje del plan laboral. El eje del plan laboral es negociación colectiva en la empresa, huelga con reemplazo, que en términos técnicos conceptuales no es huelga, y sindicalización, atomización sindical, hartos sindicatos chicos. Bueno, ninguna de esas propuestas, de esta propuesta de gente que está en el comando de la nueva mayoría, soluciona relevantemente esos problemas. Por lo tanto, yo creo que en la cuestión laboral se va a producir el viejo debate entre los liberales de la concertación y la gente que está vinculada a cambios sociales más relevantes. Con una diferencia, que aquí no participan los trabajadores, y esta es una cuestión que no tengo problema en decirlo aquí y en cualquier otro lugar. El actor sindical no existe para todo efecto. No hay presión sindical, el sistema político puede hacer el lujo de mirar desde lejos al sindicato, y bueno, y ahí hay una gran tarea pendiente. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién va a ganar esta pelea? ¿Los neoliberales de la concertación o van a ganar otras perspectivas? No sé, yo creo que este es un tema que está abierto. Bueno, hay una ventaja, reconozcámoslo. Yo trabajé en el mundo del trabajo, en el gobierno, en algunos gobiernos anteriores, y recuerdo que había un consenso tecnocrático. Si iban a haber avances laborales, eran menores y tenían que ver con las condiciones de trabajo, la ley de subcontratación. Lo que nos preocupa son las condiciones de trabajo, no que haya poder para los trabajadores, que es la diferencia. La diferencia positiva ahora es que ese consenso está roto y ya no estamos esperando que vengan los tecnócratas neoliberales a contarnos cómo se van a hacer las cosas. Eso no significa que vaya a ser la balanza va a ir en uno o en otro lado. Lo que significa es que hay un avance porque está abierta la discusión. Antes, hace 4 o 5 años de edad, este debate ni siquiera se daba, porque había acuerdo que lo laboral estaba supeditado al visto bueno de los ministerios de Hacienda. Yo creo que ese consenso se ha roto y eso abre la batalla de la idea, y en esa batalla de la idea, honestamente no creo que esté todo decidido. Me imagino que lo están pasando mal en el comando de la nueva mayoría porque tienen acuerdo en todo, pero en lo laboral tampoco. Un solo dato, fíjate que para reforzar lo que estoy diciendo, Bachelet designó una comisión MELEP, que se llamó, en el último periodo de su gobierno, y esa comisión estuvo un año trabajando, fíjate, y el resultado final fue dramático, y el resultado fue que no hay acuerdo en estas cuestiones laborales. Por lo tanto, vuelvo sobre lo mismo,
no hay acuerdo, y cuando no hay acuerdo tiene que funcionar la mayoría. Y ahí la pregunta es, ¿qué quiere la mayoría de los votantes de la nueva mayoría? ¿Quiere repetir lo que se ha hecho en estos 20 y tantos años en materia laboral o quiere cambios relevantes y profundos? De no, en mi opinión, de perder la batalla, los cambios en materia laboral, va a quedar una idea de ciudadanía bien mutilada. Yo lo explicaba en una columna. Fíjate que vamos a avanzar en cambios constitucionales, o sea, vamos a tener un ciudadano que en términos políticos va a tener mejor representatividad, porque ya no va a haber esta distorsión del binominal, las leyes de quórum. Vamos a tener un ciudadano que incluso va a tener ciertos derechos sociales, suponiendo que la nueva mayoría cumpla con su programa, educación gratuita y de calidad, incluso hasta cuestiones previsionales. Pero vamos a seguir teniendo un trabajador que va a llegar a su empresa y no va a tener ni sindicato ni negociación colectiva. La nueva mayoría tendrá que decir cómo es coherente esa, yo llamaría ciudadanía mutilada, o sea, que llega hasta las puertas de la fábrica, por decirlo de alguna manera. Oye, démosle un respiro a la nueva mayoría y cuéntanos tu impresión de la candidata de la derecha. Bueno, yo lo he puesto, es que los laboralistas y los que nos interesa el mundo del trabajo debemos tener como obsesión a la nueva mayoría, porque de la derecha no hay que esperar nada prácticamente. De la derecha no hay nada que esperar. Yo creo que si uno revisa los programas de la derecha, la palabra sindicato y negociación colectiva no debe aparecer. Y si aparece es una versión caricaturesca, ¿no? El sindicato como un agente racionalizador de las demandas, no como un actor político. Por lo tanto, la obsesión del mundo del trabajo tiene que ser con los partidos que se supone representan su interés y sensibilidades. De la derecha no se puede esperar nada. Yo acabo de escribir algo hace poco. Matei fue una ministra del Trabajo que se ha creado la impresión de que no hizo nada, pero en realidad, como yo lo apuntaba en una columna, Matei hizo mucho. Lo que pasa es que hizo siempre a favor de los intereses empresariales. Prácticamente no hubo proyecto en materia legal que no estuviera inspirado por disminuir los derechos de los trabajadores. Ahora, eso no es una sorpresa para nadie, por lo tanto, el punto es que la derecha tiene ahí más de lo que siempre ha predicado. Lo interesante es que hoy día, fíjate, la derecha es espectadora en estos debates y por lo tanto en materia laboral no vamos a esperar mucho de ella. Lo que sí tenemos que preocuparnos es las posturas de derecha al interior de los partidos cercanos a los trabajadores, que insisten que el problema laboral son de condiciones de trabajo, que siguen creyendo que el avance laboral son salarios mínimos, que el avance laboral son normas de higiene y seguridad, etc. Bien, esto no hay mucho más que esperar de la derecha. Muy bien, pues, don José Luis. Oye, se me olvidó mencionar, tú tenías dos textos muy interesantes que has publicado más o menos recientemente. Son textos de libros, dices tú. Sí. Acabo de escribir un libro sobre discriminación en el trabajo, que son más jurídicos, no son tanto columnas de derecho a la no discriminación. Y antes había escrito un libro sobre derecho a la privacidad en el trabajo. Pero son textos, digamos, más técnicos. Lo más político tiene que ver con el manifiesto y con la posibilidad de escribir en las columnas y traspasar este tipo de ideas socialmente para el debate. Estamos. La CUT y Chile te agradece enormemente tu tiempo. Bueno, gracias.